martes 16 de noviembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos con nuestros principales titulares. Titular del JNE instó a organizaciones políticas a actuar responsablemente durante procesos electorales. JNE participa en Feria del Libro del Bicentenario con variada bibliografía. Conozca los documentos electorales que son custodiados en el valioso archivo de la OMPE. Amigos, vamos con el desarrollo de nuestra información porque el titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, hizo un llamado a las organizaciones políticas a actuar responsablemente durante los procesos electorales. Veamos. El presidente del JNE, durante la convención internacional organizada por el Jurado Nacional de Elecciones, hizo un llamado a las organizaciones políticas para realizar la inscripción de sus candidatos con responsabilidad cuando corresponda. Para solicitar con mucho respeto, pero con firmeza, a los representantes de las organizaciones políticas de todo nivel que van a contender en este proceso electoral regional y municipal, para pedirles, solicitarles y además exigirles, dentro de lo razonable desde luego, que obren con responsabilidad al momento de cumplimentar o llenar las declaraciones de hojas de vida como corresponde y de presentarse a tiempo, porque la recepción mecánica no permite la prórroga, y las 00 horas son las 00 horas. En otro momento, Salas Arenas indicó que desde la presidencia del máximo ente electoral se tienen las puertas abiertas para recibir a diversos actores del proceso. Sin embargo, señaló que estas reuniones no se deben prestar a malos entendidos, por lo que en señal de transparencia propuso que las mismas sean grabadas. Nosotros queremos escuchar. Lo que pasa es que, como lo comentábamos el día de ayer en la mesa de trabajo, no existe una presidencia desligada de la función jurisdiccional, como en otros organismos, por ejemplo los jurisdiccionales. Ya no existe una desligación de la función jurisdiccional y lo administrativo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones puede recibir mensajes dirigidos sobre algún asunto de carácter concreto que tiene que ver con el proceso electoral o de alguna reclamación de determinado candidato o lo que fuera, y esto ya no es pues lo que corresponde, ¿no? Vamos a ver la manera de hacer públicas las visitas de quienes quieran conversar con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y filmarlas inclusive para poderlos escuchar, y esa va a ser la forma de romper el mito de la cerrazón de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, porque no hay tal. De esta manera, el titular de JNE evidencia la apertura de la institución por mejorar los canales de comunicación para fortalecer los procesos electorales. Y por su parte, el asesor electoral del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Luis Martínez Betanzos, saludó que el Jurado Nacional de Elecciones presente una postura democrática y comparte el diálogo con las bancadas políticas tras el desarrollo de los últimos comicios generales. La convención internacional realizada por el Jurado Nacional de Elecciones fue una buena práctica para reflexionar de forma pública sobre cómo se llevó a cabo los últimos comicios electorales. Así lo resaltó el asesor electoral del PNUD, Luis Martínez Betanzos. Es una muy buena práctica, ¿no? El reflexionar de forma pública sobre cómo fue el proceso electoral hace ya 6 meses. Es muy positivo, ¿no? Siempre, después de un proceso, es bueno ver qué se hizo y qué se puede mejorar, ¿no? Porque todos los sistemas electorales
tienen que ser calibrados después de un proceso, de miras ya al siguiente que se acerca en el 22. Entonces a mí me parece que se ha hecho muy bien, han sido 5 días muy intensos, han participado creo que eran 167 instituciones, organizaciones, individuos, cada uno con sus opiniones, se ha reflexionado y también es importante que la reflexión sea pública, ¿no? Y que haya una crítica constructiva sobre lo que se puede mejorar. Así que me parece una muy buena idea por parte del jurado y nosotros como el Programa de Naciones Unidas, pues encantados de participar, ¿no? Y ayudar en lo que podamos. Resaltó que la OMPE junto al JNE deben seguir sumando fuerzas para dar a conocer hacia los diferentes sectores sobre el funcionamiento del proceso electoral. Yo creo, y se ha discutido estos días, que es muy importante profundizar en la educación, profundizar en el conocimiento de los procesos, de los diferentes aspectos del proceso electoral, ¿no? A mí me pareció evidente cuando estuve aquí en las elecciones pasadas, pues que había un desconocimiento bastante profundo en general de la justicia electoral, ¿no? De sus plazos, de qué es un jurado especial y cómo funciona y cómo se compone. Y todos estos aspectos crearon una confusión innecesaria, ¿no? Entonces yo creo que para las próximas elecciones, pues como decía antes, se ha destacado en estas jornadas que hay que trabajarse mucho. Porque yo repito y me parece que es una obviedad para aquellos que nos dedicamos al tema electoral a nivel mundial, que Perú tiene un ordenamiento jurídico muy bueno, unas instituciones muy consolidadas que, como usted decía, al principio sí que han sido erosionadas por el proceso y que entre todos, con lealtad, tenemos que trabajar para que se recupere esta institucionalidad, ¿no? Hay que respetar a los árbitros, ¿no? de estos partidos tan complicados que son las elecciones, y hay que ayudarles a manejar las elecciones. Las elecciones no las organizan solo los órganos electorales, ni en Perú ni en ningún país. Hay muchísimos actores que tienen que participar y que tienen que hacerlo de una forma leal y con conocimiento. Asimismo, Martínez hizo énfasis en la importancia de mejorar la planificación, gestión y supervisión de los procesos electorales. Además, pidió respeto hacia ellos. Ahora les contamos que el Jurado Nacional de Elecciones participa en la Feria del Libro del Bicentenario, presentando su diversa bibliografía. Por ello, nos enlazamos en vivo con nuestra compañera Kersti Nina, quien se encuentra en Miraflores. Kersti, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por el pase. Me he trasladado hasta el Parque Kennedy de Miraflores porque aquí se desarrolla la Feria del Libro del Bicentenario. Aquí en el stand número 56, el Jurado Nacional de Elecciones ha abierto sus libros a disposición en esta feria importante. Estoy con Kerly Córdoba, ella es asistente del Museo Electoral y de la Democracia del JNE. Muy buenos días, estamos en vivo, Kerly, para JNE Noticias. Buenos días, bienvenidos. Este es el stand del Jurado Nacional de Elecciones. Se ha inaugurado la feria el día lunes y estamos atendiendo aquí hasta el 1 de diciembre. Muy bien, Kerly, queremos conocer cuáles son las publicaciones que tiene el JNE en esta importante feria. Sí, el jurado en esta oportunidad ha traído 42 publicaciones. En este primer módulo vamos a poder apreciar los libros relacionados a jurisprudencia electoral, así como también vamos a poder ver algunos cuentos que son para niños, ¿no? Por ejemplo, tenemos que se llama Melissa y Ernesto, tiene un valor de 15 soles, es uno de los libros con el menor precio que contamos en esta feria. Muy bien, también tenemos las elecciones en el cine y también debates presidenciales, que son otras publicaciones de esta entidad. Así es, estas publicaciones, como el debates presidenciales, es una recopilación precisamente de los debates que el Jurado Nacional de Elecciones ha realizado cuando se han producido elecciones presidenciales. Podemos pasar al segundo módulo, donde ahí nosotros vamos a poder encontrar libros relacionados a la historia de la democracia en el Perú, a la historia de las elecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poder apreciar algunos libros que son bastante interesantes y que han sido recopilados por el señor Miguel Arturo Seminario. Por ejemplo, tenemos aquí el libro que se llama El reposo de los héroes, que es una recopilación de todos los héroes que participaron para la gesta de la independencia del Perú.
También tenemos otro libro que se llama Numismática y Democracia. Este libro es una recopilación de todo el material numismático que posee el Museo Electoral y de la Democracia. Y por otro lado, ¿no?, viendo otros temas también importantes, tenemos este libro que es muy interesante para todos, que se llama Somos Ciudadanas. Un libro que va a enfocarse básicamente en los derechos ciudadanos de la mujer. Muy bien, también vemos en este stand, ¿qué tipo de libros son los que se encuentran en este lado de aquí? Coméntanos, Carlos. Sí, en este stand vamos a encontrar todo lo que son normas legales relacionados al tema electoral. Por ejemplo, el compendio de legislación electoral, que tiene un costo de 25 soles y que básicamente es buscado por muchos abogados que practican el derecho electoral, ¿no? Aquí van a encontrar todas las normas legales referente a este tema. Claro, así es. Entonces tenemos una variedad de libros, me decías tú, recordarnos cuántas publicaciones son las que se encuentran disponibles aquí en este stand del JNE. Sí, son 42 publicaciones que van a estar a disposición de los ciudadanos. Ahora, para interés de nuestro público televidente, los horarios en los que estará abierto el stand 56 y hasta qué fecha tienen la posibilidad de poder acercarse y sin perderse ninguna publicación que ofrezca aquí la entidad. Sí, todos los ciudadanos van a poder acercarse aquí al Parque Kennedy, ubicar el stand número 56 del Jurado Nacional de Elecciones hasta el 1 de diciembre. Hay que recordar también que esta feria tiene actividades culturales y el jurado va a participar con la presentación de 3 publicaciones. Estos libros van a ser publicados próximamente en las redes sociales, ¿no? Se va a promocionar la presentación de estos libros. Entonces, que estén atentos a las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, ahí está el llamado, Kerly, muchísimas gracias. Vamos a seguir de cerca pues entonces las redes del JNE y cabe mencionar que la feria es organizada por la Cámara Peruana del Libro y la Municipalidad de Miraflores en homenaje pues a los 200 años de nuestra independencia. No se pierdan entonces acercarse aquí al stand 56 de la Feria del Libro del Bicentenario. Paloma, hasta aquí la información, regresamos contigo a estudios. Adelante. Listo. Gracias, Kersi, por esta valiosa información y por supuesto que estaremos presentes también en esta Feria del Libro en la que se tiene todavía hasta fin de mes para poder visitar. Nosotros les informamos por otro lado que el Jurado Nacional de Elecciones dictará curso a organizaciones políticas sobre desinformación y fake news en las campañas electorales con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Las inscripciones están abiertas hasta mañana miércoles 17. El JNE y el Instituto Nacional Demócrata desarrollará desde el lunes 22 de noviembre el curso virtual Desinformación y Fake News en las campañas electorales, dirigido a las organizaciones políticas. La actividad académica busca incrementar la capacidad crítica de los participantes respecto de los contenidos digitales y contribuir a un ejercicio responsable en las tareas de proselitismo político en el contexto de la campaña que realizarán por las elecciones regionales y municipales del 2022. El curso ha previsto 20 vacantes para afiliados de partidos políticos a nivel nacional y 6 vacantes por movimiento regional. Para participar, las organizaciones deberán contar con inscripción vigente en el ROP del JNE. Cabe mencionar que las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 17 de noviembre, ingresando al enlace disponible en el portal institucional. El curso se impartirá hasta el 12 de diciembre y tratará temas como la desinformación más allá de las fake news, desinformación en Internet en contextos electorales y buenas prácticas en la lucha contra la desinformación que serán dictados por destacados especialistas. Además, se otorgarán certificados a quienes hayan culminado satisfactoriamente. Y en el siguiente informe de la OMPE conozca todo sobre los documentos electorales que son custodiados en el valioso archivo de esta institución, el cual se encarga de preservar, custodiar y organizar el acervo documental que da cuenta de las elecciones realizadas en nuestro país. La documentación en custodia, ordenada bajo procedimientos rigurosos para su conservación, está a cargo de personal especializado del organismo electoral. Los documentos electorales se repliegan de cada ODP. Y ahora en estos últimos procesos lo hemos recibido en su propia sede, ¿no? Es una innovación de la Gerencia de Gestión Electoral.
Una vez que lo hemos organizado, también hacemos la descripción documental, que consiste en hacer el inventario digital. Hacemos el inventario digital, imprimimos unos sobres manila, en el cual es el soporte que va a contener los documentos electorales de cada mesa de sufragio. El acervo data desde el año 1995 y contiene las actas electorales, la lista de electores y la hoja de control de asistencia de los miembros de mesa. También se tienen las resoluciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones por cada acta observada, entre otros. Actualmente tenemos una aproximación de más de 23 millones de documentos electorales desde el año 1995 hasta el 2021, que están custodiadas en más de 34.000 cajas de archivo. Las instalaciones del Archivo Electoral de la OMPE cuentan con todas las medidas de seguridad, como la medición de la temperatura adecuada para la conservación de los expedientes electorales. Para ello, tienen los termohigrómetros, aire acondicionado, deshumedecedores y sensores de humo que sirven para detectar cualquier amago de incendio que se presente y que serían controlados por los extintores colocados en todos los pisos del local. El expediente electoral de cada proceso electoral se debe preservar, de los de valor permanente, los que están en estos repositorios, mínimo 30 años en la institución. Posteriormente ya se transferirá al Archivo General de la Nación. Conservar y preservar la documentación electoral física de cada proceso electoral se convierte en un soporte confiable para la OMPE, ya que es garantía del actuar transparente y neutral en el desarrollo de los comicios, y este gran equipo humano de chalecos azules hace posible mantener en estricto orden y cuidado dicha información, que es solicitada año a año por los ciudadanos e instituciones del Estado. Bien, y por otro lado, el investigador del Jurado Nacional de Elecciones, Henry Ayala, explica en el siguiente informe cómo fue la representación política de las mujeres tras las elecciones de 2018 y asegura que con el nuevo principio de la paridad esta mejoraría. Veamos. El coordinador de la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE explicó cómo funcionan las elecciones subnacionales en el Perú. Hay que recordar que tenemos en primer lugar 3 niveles de gobierno, ¿no? Un gobierno regional, uno provincial y uno distrital, los cuales los cargos que escogemos, ¿no?, en elección popular se dividen en 2 tipos, ¿no? En tipos ejecutivos, ¿no?, como puede ser un gobernador o gobernadora regional, un alcalde o alcaldesa provincial o una alcaldía distrital. Mientras que los otros tipos de cargos son los cargos más legislativos o llamados de consejo, ¿no?, como las regidurías o las consejerías regionales, ¿no? Esto es para incrementar, digamos, o para ayudar a que haya mayor participación ciudadana y no se centralice solamente en ciertas autoridades las decisiones tan importantes a nivel subnacional, ¿no? Además, claro, en estas elecciones que vamos a tener en el 2022 también participan no solamente los partidos políticos que tienen una inscripción ahora en el ROP, ¿no?, sino también los movimientos regionales, ¿no?, que tienen un marco, digamos, más regional, no solamente en el departamento o en la región a la cual representan, pero igual también son parte del proceso electoral y en muchas ocasiones también son un punto fundamental en la política subnacional que existe en cada uno, ¿no? En otro momento, Ayala evidenció la baja representación que tienen las mujeres tras las elecciones subnacionales del 2018. Por ejemplo, que en el 2018 no tuvimos ninguna gobernadora regional, solamente el 3.6 de los alcaldes o de las alcaldías provinciales fue ganado por una mujer, y en el caso de las distritales también es menos, no es un 4.9. La mayoría de la participación en las mujeres, como hemos visto, y también esto se ve a nivel de otros procesos electorales regionales y municipales, es a través de los cargos de consejo, ¿no? Y esta diferencia es importante también que la población lo sepa, ¿no? Porque usualmente una campaña subnacional tiende más a poner en la palestra a la candidatura a ejecutivo, ¿no? Al alcalde, a la alcaldesa, al gobernador o a la gobernadora. Sin embargo, destacó que para las elecciones del próximo año se aplicará la paridad y alternancia, lo cual debería impactar positivamente en garantizar la representación política de las mujeres. Amigos,
amigos, vamos a hacer un análisis y propuestas sobre la fiscalización de fondos partidarios para la legislación electoral. Hoy nos encontramos con Percy Medina, jefe de la misión de IDEA Internacional para Perú. Él también ha participado en la Convención sobre Balance y Reformas a la Legislación Electoral post-elecciones 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, específicamente en la mesa sobre la situación de los partidos políticos. Señor Medina, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Señor Medina, ¿cómo ha visto usted este espacio dentro de la Convención Internacional del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, creo que es una buena oportunidad para reflexionar acerca de cómo han funcionado las reformas electorales, qué cosa falta reformar y qué es lo que habría que hacer para garantizar que los principios que debe recoger nuestra legislación en materia de partidos políticos, de legislación electoral, estén adecuadamente desarrollados, ¿no? Es decir, que las normas respondan a lo que se busca con el derecho electoral y la legislación sobre partidos políticos. Señor Medina, ¿qué es lo que básicamente se ha concluido en esta mesa sobre la situación de los partidos políticos, pero específicamente en el tema de la fiscalización de fondos partidarios? Bueno, el tema de la fiscalización de fondos partidarios y de fondos que se usan en la política en general es un asunto muy complejo que requiere atender diversas dimensiones. Entonces, obviamente nunca se termina de legislar sobre ese aspecto porque siempre aparecen nuevas ventanas y nuevos problemas que hay que resolver. Entonces, por ejemplo, se vio que hay aspectos que no se han tratado, como el financiamiento de las elecciones primarias, que requieren urgentemente una regulación, tanto en cuanto a cómo van a acceder los precandidatos a esos recursos, cómo se van a rendir, si es que hay límites o no. Claro. También si es que habrá, por ejemplo, financiamiento público indirecto para esas elecciones, es decir, franja electoral, o qué otro tipo de mecanismos se van a dar para garantizar que esas elecciones se den sin permitir que el poder económico influya indebidamente en ellas, ¿no? Sí, señor Medina. Entonces, disculpe que le interrumpa. Precisamente en este aspecto de las primarias usted mencionaba que había un vacío, ¿no? Pero que no íbamos a esperar al 2025 para recién pensar en cómo se iba a legislar en ese sentido. Y es bueno que se hagan las propuestas desde ya. Efectivamente, las próximas primarias serán recién el año 26 porque ya están aprobadas, ¿no? Y lo que se ha hecho es suspenderlas para el próximo año, pero están vigentes para el 2026, pero evidentemente no hay que esperar hasta el último minuto para dar toda la legislación complementaria, toda la legislación que falta para garantizar que esas primarias sean viables. Y en materia de financiamiento de la política, sin duda, falta concretar muchos aspectos para tener control sobre las precandidaturas, sobre el recurso que se usa en las precandidaturas, sobre las condiciones para que esos precandidatos hagan campaña, para que se dirijan a la ciudadanía, porque al ser una elección general evidentemente van a tener que hacer campaña, si va a haber o no franja electoral, en qué condiciones, etcétera. Todo eso requiere una regulación adecuada, ¿no? Bien, perfecto. Una de las propuestas que usted lanzó fue que la rendición de ingresos y gastos de campaña debería ser en tiempo real. ¿Nos puede explicar a mayor detalle cómo se podría realizar y en qué contribuiría? Hoy la tecnología permite tener información en tiempo real y con posibilidad incluso de utilizar los datos, es decir, no solamente mirarlos en una pantalla, sino poder trabajarlos, ¿no? Y para eso habría que poner a disposición de la ciudadanía la información oportunamente, no al final del proceso electoral, sino mientras se va dando la campaña y en condiciones en que esa información pueda ser cruzada, trabajada, etcétera, ¿no? Muchos países ya están teniendo la información en tiempo real, ¿no? Gracias a una rendición de cuentas online
¿no? Y yo señalé, por ejemplo, que los 3 socios del Perú en la Alianza del Pacífico, México, Colombia y Chile, ya tienen rendición de cuentas online y pueden transparentar esos fondos de manera prácticamente inmediata después de producidas las donaciones. No hay que esperar al final de la campaña para ello. Yo creo que ese sería un paso importante que el Perú sin duda puede dar y que ayudaría muchísimo a los partidos a ordenar un poco su información y también a ganar confianza con la ciudadanía. Bien, señor Medina, esto es, digamos, sería lo que ya tenemos en claridad, ¿no? Pero no es en tiempo real. Se trataría de repotenciar. Es un avance muy importante, pero es una herramienta que tendría que potenciarse, porque todavía no se está dando efectivamente como un mecanismo de rendición de cuentas inmediato. Es un espacio que le permite a la OMPE mostrar información, pero no es algo que se actualiza en tiempo real, ¿no? Habría que dar para ello las normas que garanticen eso como una obligación para los partidos y también trabajar con los partidos, por supuesto, en el desarrollo de las capacidades para ello, porque eso es un proceso, digamos, exigente para los partidos también, ¿no? Bien, en algunos acuerdos también que se plantearon en este espacio fue mejorar la fiscalización de los recursos privados con la investigación de entidades bancarias. ¿Cómo se realizaría? ¿Y no vulneraría algún otro derecho como el secreto bancario? En realidad, lo que en muchos países se considera es que los fondos que se utilizan en la política son fondos de fiscalización pública y que es muy importante que se garantice condiciones para ello. Entonces, el tema de secreto bancario, si bien existe y tiene que respetarse, también tiene alcances limitados, ¿no? Porque no es que cualquiera puede mirar el detalle de la cuenta de cada partido, pero todos los ingresos de un partido y que a partir de cierto monto tienen que bancarizarse y todos los egresos tienen que ser públicos. Entonces, en la práctica, lo que ocurre es que se busca tener transparencia absoluta en relación con las finanzas partidarias para garantizar que no haya dinero oscuro, para que no se compre poder a través de las donaciones, para que no se infiltre el crimen organizado o actividades indebidas en la política a través de las donaciones, ¿no? Entonces, sí creo que el sentido al que van en todo el mundo las legislaciones en materia de financiamiento de la política es a la transparencia total. Señor Medina, y esto no solamente de las organizaciones que ya se encuentran inscritas en el registro de organizaciones políticas, sino también de aquellas que se encuentran en proceso de inscripción. Efectivamente, en la convención alguien lo señaló con mucha pertinencia. En el momento en que un partido se está inscribiendo, tiene gastos, tiene actividad económica y esa actividad tendría que reflejarse también en un informe. En este momento eso es algo que no está adecuadamente regulado y tendría que hacerse para garantizar transparencia también en ese momento. Señor Medina, se hablan de propuestas bastante interesantes, pero finalmente quien legisla, quien aprueba este tipo de normativa electoral es nuestro Congreso. En ese sentido, ¿cómo se deben impulsar este tipo de reformas? Por eso es muy importante que toda la ciudadanía y los medios de comunicación acompañen el debate, porque este es un debate sobre los partidos, sobre los políticos, sobre la política, pero que involucra la vida nacional e involucra la democracia, no solamente a los políticos. Por lo tanto, no se puede dejar el tema exclusivamente en manos y en discusión de los políticos, porque quizá tienen también una mirada limitada de todo esto, porque tienen que regularse ellos mismos, ¿no? Entonces, por eso es importante el acompañamiento, que haya también otras voces, otras miradas, que le den a los legisladores una perspectiva ciudadana, ¿no? De por qué hay que ir en tal o cual dirección para garantizar integridad, para garantizar justamente la autonomía de los partidos y la autonomía de los elegidos, ¿no? Ese es el sentido de toda esta
regulación, el garantizar que los partidos puedan ser autónomos y que las personas elegidas puedan ser autónomas en relación con sus donantes. Bien, señor Medina, ¿cuáles serían otras de las propuestas que de repente le hemos mencionado a lo largo de la entrevista? Bueno, en general todo el sistema de rendición de cuentas tiene que ser revisado para hacerlo más sencillo, más eficiente. Hay la sensación de que puede ser un poco complejo, ¿no? Y quizá hay que simplificar algunas cosas sin perder transparencia y sin perder oportunidad, ¿no? Porque tiene que justamente tenerse más bien la información de manera más cotidiana, a tiempo, tiene que reportarse mejor, tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía. La OMPE tiene que tener mejores condiciones para esta fiscalización y para las sanciones, ¿no? En algún momento hubo el interés o la intención de eliminar o disminuir la posibilidad de que la OMPE sancione efectivamente. Creo que ese es un mal camino, porque de lo que se trata es justamente de garantizar que las normas se cumplan, y la mejor manera de garantizar que las normas se cumplan es que haya sanciones disuasivas, ¿no? Entonces, al revés, hay que fortalecer la capacidad de fiscalización que tiene la OMPE y fortalecer también su capacidad sancionatoria para hacer que haya incentivos adecuados al cumplimiento, ¿no? Listo, ese es el camino en todo caso. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido un gusto conversar con usted. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa, volvemos. Amigos, de inmediato retomamos la comunicación con nuestra compañera Kerstin Nina. Ella se encuentra en la Feria del Libro del Bicentenario, ahora junto al presidente de la Cámara Peruana del Libro, Willy Del Pozo, organizador de este evento. Kerstin, adelante. Paloma, muchísimas gracias por el pase. Seguimos aquí en Miraflores, en el Parque Kennedy, donde se desarrolla la Feria del Libro del Bicentenario. Está conmigo el señor Willy Del Pozo, él es presidente de la Cámara Peruana del Libro. Muy buenos días, estamos en vivo. Por favor, coméntenos todos los detalles, las sorpresas que nos tiene esta feria importante del Bicentenario. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta Feria Internacional del Libro del Bicentenario. Una feria que reúne a 15 invitados internacionales. Van a venir por primera vez después de la pandemia una suerte de escritores que tienen que ver con los países de habla hispana, con Latinoamérica. Vendrán invitados de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de México, para poder compartir ya de manera presencial actividades que anteriormente se hicieron de forma virtual. Ya estamos acostumbrados en estos últimos tiempos a ese tipo de actividades. En esta ocasión tenemos 100 stands. Esta es la feria más grande que se está desarrollando en nuestro país, todavía saliendo de la época de la pandemia. Vamos a tener también un nutrido grupo de invitados nacionales. En las ferias del libro siempre se hablan de lanzamientos, las editoriales se preocupan en sacar sus nuevos libros, y en esta feria pues no va a ser eso una excepción. Vamos a tener producciones nuevas, vamos a tener conversatorios y algo simpático también, porque si ustedes recuerdan las ferias internacionales que desarrollamos en el Parque de los Próceres, había su cierre con música, ¿no? En esta ocasión también vamos a tener desde el balcón de la municipalidad actividades musicales por la noche para terminar los eventos que se van a desarrollar. Estamos en el Parque Kennedy, no hay entrada, todo es de forma gratuita, están oxigenados, no está nada techado, o sea, hay todas las garantías del caso de salubridad, y esperemos pues que estos 17 días de actividades culturales sean un éxito. Será ciertamente hasta el 1 de diciembre y es una feria que pues se da en el marco de nuestro Bicentenario. Cuán importante es resaltarlo, sobre todo en esa fecha importante para nosotros los peruanos, el Bicentenario. Son 200 años de la proclamación de la independencia, 200 años de empezar nuestra historia republicana, 200 años que también se cumple por la Biblioteca Nacional del Perú, y definitivamente es una fecha muy histórica y de mucho compromiso para nosotros los peruanos. No vamos a poder disfrutar ninguno de los que estamos en este tiempo de otra centuria, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, consideramos que incluso
muchas producciones que se han desarrollado este año, muchos libros que han empezado a salir, han sido producto de este bicentenario, ¿no? Tenemos colecciones en Heraldos Negros que han sacado su colección, ha sacado Grandífer, también ha sacado colecciones del bicentenario Mesa Redonda, ha sacado los libros más pequeños del mundo, en fin, se ha preocupado la industria editorial de homenajear esta fecha tan importante dentro de nuestra historia a través de las producciones literarias. Muy bien, entonces ahí pues nos gustaría que usted también invite nuevamente al público que no se pierda esta feria, que también las editoriales ofrecen hasta 50% de descuento para que ellos puedan acceder a los libros a un precio muy accesible. Están cordialmente invitados, invitadas. Es un momento ya casi final de año, como un cierre, como broche de oro, para poder acudir a ese libro que te faltó leer en el año, a ese nuevo libro que puedes encontrarlo en los escaparates de estos expositores. Estamos hasta el 1 de diciembre, como bien ya lo dijiste, desde el día de ayer que se inauguró hasta el 1. Son 17 días de fiesta, 17 días de promociones, de oferta, porque eso también se caracteriza a las ferias del libro, de tener ofertas de 3x2, 25%, 40%, en fin, ese tipo de propuestas. Y también es muy probable que recorriendo los stands te encuentres con autores, con los propios creadores de los libros y te puedas llevar una firma de recuerdo. Así es que invitados en el Parque Kennedy, estamos de fiesta literaria hasta el 17 días, hasta el 1 de diciembre. Muchísimas gracias, señor Del Pozo, por las declaraciones. Ha sido un placer conversar con usted. Ahí está la invitación, Paloma, para que el público no se pierda los descuentos, no se pierda el libro que le faltó leer, como decía el señor Del Pozo. Bien, hasta aquí la información. Regresamos contigo a estudios. Adelante. Listo, muchísimas gracias por esta valiosa información. Todos están invitados a esta importante actividad. Por otro lado, nosotros tenemos a continuación las noticias más importantes del sector de telecomunicaciones en el microinformativo Conectados de OCIPTEL. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con OCIPTEL, el micronoticiero del ente regulador. Y desde ahora el OCIPTEL cuenta con una nueva y eficaz herramienta de fiscalización, el panel de monitoreo de Internet móvil. Con este instrumento, el regulador podrá identificar y analizar a gran escala la calidad de experiencia del usuario respecto de su servicio móvil a nivel nacional. Tenemos más de 150 millones de mediciones en más de 600 distritos de nuestro país. Estamos usando Big Data. Y eso nos permite fiscalizar mejor a las empresas, porque sabemos perfectamente con máximo una semana de retraso cuando hay una baja velocidad, cuando ha bajado el nivel o ha subido el nivel de latencia, etcétera, etcétera. Y ojo que en OCIPTEL también se garantiza la seguridad de la información. Es así que el regulador obtuvo la recertificación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información gracias a la firma internacional AENOR. Esto significa que se garantiza una adecuada gestión, confidencialidad y control de la información que maneja el OCIPTEL como regulador. Y en anteriores programas hemos hablado sobre los contratos cortos que ya han desterrado a los antiguos contratos largos y difíciles de entender. Al respecto, les cuento que en septiembre el 98% de contrataciones en telecomunicaciones ya emplearon el contrato corto. Recordemos que OCIPTEL dispuso su uso obligatorio en abril de este año y hasta la fecha las operadoras han emitido más de 12 millones de contratos cortos. Y atención que OCIPTEL continúa con su función sancionadora a las empresas operadoras. Esta vez fue Claro quien recibió una sanción de 2.6 millones de soles por no cumplir con los compromisos de mejora relacionados a indicadores de calidad del servicio público móvil. 5 de las sanciones están relacionadas a compromisos en centros poblados de Madre de Dios, Piura y Puno y otras 3 sanciones en centros poblados de Cajamarca, Piura y Lima. Y bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por seguirnos en Más Conectados con OCIPTEL. No lo olvides, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Bien, y ahora Salud nos reporta de sus principales servicios en todo el país. Esta semana en Salud. La descentralización no se detiene. La misión Ayacucho logró más de 8.000 atenciones en 25 especialidades médicas en la región del sur, como parte de la campaña de desembalse clínico y quirúrgico que impulsa eSalud.
Los próximos destinos de Hospital Perú son Abancay, Chincheros y Andahuaylas en Apurímac. Cerca de 7.000 bomberos recibirán la dosis de refuerzo contra la COVID-19 en los vacunatorios de salud. La jornada se inició con los voluntarios de Lima y Callao, que están debidamente registrados en el padrón de vacunación que registra cada compañía del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Wilson Roncal Muñoz recuperó la visión, luego que especialistas del Hospital Guillermo Almenara de Salud le extirparon un tumor de más de 20 centímetros en la zona orbital del ojo. El paciente fue diagnosticado de papiloma invertido, un tipo de tumor que afecta a las fosas nasales y que había comprometido la estructura interna y externa del rostro. Los especialistas de salud recomiendan a los adultos mayores consumir alimentos ricos en fibra y proteínas, teniendo una dieta variada en verduras, frutas, legumbres y cereales, para evitar el estreñimiento que se debe, entre otros factores, a una alimentación no adecuada, falta de líquidos y uso de algunos fármacos y suplementos vitamínicos, o para tratar alguna dolencia. En eSalud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con el doctor Marco Tulio Gutiérrez. Él es experto en temas municipales y regionales. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, doctor. Hablaremos sobre los gobiernos regionales, capacidad de gestión y procesos de investigación de autoridades. Según el último reporte del Ministerio Público, un total de 18 gobernadores regionales se encuentran investigados, detenidos o acusados por delitos de colusión, peculado, cohecho o corrupción. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctor? Terrible, porque yo también en la estadística que se maneja en el Instituto Peruano de Administración Municipal y que estaba revisando esta mañana, encuentro que tenemos 30 alcaldes suspendidos y 6 gobernadores igualmente suspendidos por el Jurado Nacional de Elecciones porque se encuentran con prisión preventiva. Es decir, esto es grave porque revela que algo está fallando, y está fallando en el marco normativo, es decir, en lo que son las leyes orgánicas de gobiernos regionales y de gobiernos municipales, lo cual obliga a que tengamos que formular propuestas. Yo creo que desde el Colegio de Abogados de Lima vamos a tener que formular algunas de ellas sobre la base de estos datos que ha alcanzado también el Jurado Nacional de Elecciones. Es impresionante la lista, ¿no? Tenemos alcaldes vacados por nepotismo, 5 alcaldes, 12 regidores, 4 alcaldes vacados por restricciones en contratación, o sea, contrataron utilizando algún recurso para favorecerse directamente. Hay 10 alcaldes y 7 regidores condenados, o sea, ya fueron vacados, ya están en sus casas. El caso del gobernador de Puno, consejeros regionales 4. En realidad esto es francamente una llamada de atención para que el sector de la academia formule propuestas que nos ayuden a establecer un mejor control sobre la función ejecutiva que despliegan los gobernadores regionales y los alcaldes, ¿no? Claro. Doctor, ¿qué pasa en este caso? ¿Este sería un reflejo de la corrupción en general que existe en el Estado o existe un problema específico en el tema de los gobiernos regionales? Bueno, el problema es que los presupuestos que manejan son pues multimillonarios, ¿no? O sea, no son 5 millones ni 100 millones. Entonces, esto hace que gente con pocos escrúpulos que llegan a estos cargos para servir a la comunidad terminan utilizando los mecanismos que lamentablemente la ley de contrataciones, la ley de recursos humanos tienen pues vacíos que son utilizados por los pícaros para manipular los procesos de selección, y esa manipulación lógicamente tiene un nombre: coima, cohecho, ¿no? Entonces, si no modificamos esas leyes para hacerlas más rigurosas, ¿no? Por ejemplo, esto de que las evaluaciones en los procesos de selección se hagan en privado y no en el auditorio, como se hace cuando se abren los sobres se abren, se ven los contenidos de los mismos, pero luego la evaluación de la documentación se hace en privado y entonces ahí puede pasar
cualquier cosa, ¿no? O el hecho de que los alcaldes y gobernadores tienen pues esa facultad absoluta de retirar a los funcionarios sin expresión de causa, y son estos los funcionarios que integran los comités de selección, lo cual los torna sumamente vulnerables a la digitación, ¿no?, que realizan los políticos para que se favorezca a determinadas personas. No es extraño que todos terminen involucrados en actos de corrupción, sí, o sea, con este sistema. Se tendrían que fortalecer mecanismos anticorrupción en todo caso. Por otro lado, doctor, el portal de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas señala que al mes de septiembre de este año solo 2 gobiernos regionales habrían ejecutado el 60% de su presupuesto asignado para este año y 7 regiones ejecutaron el 30%. La falta de capacidad de gasto, doctor, esto es algo que se ve año tras año desde su creación. Estamos hablando de 19 años aproximadamente. Bueno, ahí el problema está en que hoy debiéramos estar ya en la ejecución de lo menos que debería estar ejecutado ya del presupuesto es el 80%. Estamos ya a un mes y medio de terminar el año fiscal, es decir, de cumplir la posibilidad de gastar al 100% los dineros que les han sido transferidos. Pero acá también tenemos otro problema. El problema que es que la capacidad de gasto está determinada por la ausencia de normas que de alguna manera sancionen con la vacancia que los alcaldes y los gobernadores regionales continúen designando en los puestos de gerencia a gente totalmente carente de las calificaciones profesionales que demanda un puesto de estos. Yo recuerdo, y usted también recordará, Pamela, de que cuando empezó la gestión en el 2019, el Jurado Nacional detectó cientos de municipalidades que estaban haciendo designaciones de funcionarios sin respetar los manuales de organización y función, o la Contraloría General de la República, rectifico. Y a mí me pareció muy mal que la Contraloría, en vez de tomar la decisión de mandar al Ministerio Público la relación de todos aquellos que estaban cometiendo este desorden desde los gobiernos regionales y municipales, se limitara a llamar la atención y a exhortarlos que cumplan. ¿Cuántos han cumplido? Porque todos sabemos que en el mundo de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales sigue habiendo gente que no reúne los requisitos para poder ser funcionarios. Y no pasa nada. Por supuesto que los problemas los van a tener tanto los gobernadores, los alcaldes y los funcionarios, porque empezando por estos últimos, no se puede asumir una función para la cual uno no tiene los merecimientos. Tarde o temprano se van a ver metidos en problemas. O sea, cuando termine la gestión igual van a estar involucrados en denuncias en la Fiscalía. Porque si ahora tienen algún tipo de padrinajo en la función fiscal, esa va a terminar tan pronto concluya el gobierno regional o el gobierno local, no el año entrante. Sí, pues lamentable esa situación. Doctor, ¿usted considera que fue razonable o no la eliminación de la reelección de los gobernadores regionales? Bueno, el problema, el mejor sistema, pienso yo que sería el que permitan una reelección y después de ahí nunca más. Porque ¿qué cosa estamos viendo ahora? Ahora lo que estamos viendo que los exalcaldes que terminaron el 2018 ahora están postulando. Y claro, ellos juegan con la idea de que la gente siempre piensa que todo tiempo pasado fue mejor y que el actual es peor que el anterior, aunque el anterior haya sido súper pésimo. Y entonces esto, por un lado, genera un círculo vicioso de candidatos y no permite la renovación dentro de los partidos políticos. Lo mismo pasa a nivel presidencial. Es decir, si nosotros analizamos los procesos electorales nacionales últimos, encontramos lo mismo. Los expresidentes vuelven a postular. Postuló el señor García, postuló el señor Toledo, postuló el señor Ollanta. Y seguramente en las próximas elecciones postularán pues el señor Vizcarra, el señor Sagasti y de pronto el señor Castillo pasado un periodo.
eso no permite la renovación de la clase política, porque hace que los partidos, obviamente ante una persona que ha sido presidente y que es conocida, empiecen a crearse pues las argollas para poder ser uno ya candidato al Congreso. Recordemos, por ejemplo, el sistema norteamericano. En el sistema norteamericano, en un puesto ejecutivo, solamente puede haber una reelección. Y después de ahí, nunca más. Le hacen su museo. No pueden regresar. Precisamente porque eso garantiza de que haya renovación en la clase política, ¿no? Claro. Lamentablemente acá tenemos un sistema equivocado, que si se junta, en el caso de las municipalidades, con unos consejos municipales débiles, consejos municipales que se encargan de fiscalizar a los alcaldes, pero quien preside al consejo municipal es el alcalde, o sea, el fiscalizado, todo esto hace tenue la labor fiscalizadora, y en los gobiernos regionales, si ahora los miembros del Consejo Regional respondan a cada una de las provincias a una elección directa, y no como era antes, que eran por una lista cerrada, aún así, la autonomía que tiene el Consejo Municipal no es tal, puesto que el manejo del presupuesto del Consejo sigue en manos del alcalde. Claro. Y entonces les quita la capacidad de fiscalización, porque hay que estar bien pues con el gobernador regional. Así es, doctor. Son aspectos todavía en los que se tienen que trabajar. Doctor, el tiempo es breve, lamentablemente, en televisión. Ha sido un gusto conversar con usted. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un gusto ser amigo. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. Estamos de vuelta ahora para ver las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos. Desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Más de 7.4 millones de soles recibirán el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales para los recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2021. Los recursos transferidos no pueden ser destinados bajo responsabilidad a los fines distintos para los cuales son otorgados. La economía peruana habría crecido un 11.4% durante el tercer trimestre del presente año, respecto al similar periodo del 2020, según estudios económicos del Scotiabank. Los sectores que lideran el crecimiento son construcción, agropecuario y telecomunicaciones. La actividad productiva continúa con su proceso de recuperación. El gobierno aprobó los lineamientos de la segunda reforma agraria, que tiene por objetivo incrementar de manera sostenible los ingresos y calidad de vida de los productores de la agricultura familiar, cooperativa comunera y empresarial. La norma señala que para la implementación de esta segunda reforma se convoca la participación del gobierno nacional, regional y local, bajo un enfoque territorial y con perspectiva multisectorial. Atención a los trabajadores que cuenten con una CTS, porque tienen plazo hasta el 31 de diciembre de este año para retirar hasta el 100% de ella, tal como lo contempla el reglamento aprobado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sin embargo, los expertos recomiendan que, de no ser muy necesario contar con liquidez, se evite hacer uso de ese fondo. Hoy la selección peruana de fútbol sale por un nuevo triunfo ante Venezuela para continuar con sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar 2022. El encuentro será a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Caracas, ciudad donde Perú lleva 24 años sin ganar. Gianluca Lapadula es la carta gol que tendrá la escuadra nacional ante los llaneros. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Bien amigos, vamos con más noticias. Ante el retorno a las clases presenciales, la Contraloría General de la República advirtió que 31 colegios a nivel nacional no cuentan con las medidas de bioseguridad adecuadas para la población estudiantil. Ello se verificó en las visitas que realizaron en todo el país.
La Contraloría General continúa supervisando los colegios públicos en distintas regiones del país que ya reiniciaron clases semipresenciales, en la cual alertó que 31 instituciones carecen de señalización sobre aforo y distanciamiento mínimo y medidas de prevención, ello en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, en 12 instituciones públicas se verificó que el alumnado no mantiene el distanciamiento mínimo establecido en las clases, mientras que en un colegio se evidenció que las actividades educativas se desarrollan en aulas con ventanas selladas y no permiten la ventilación. En ese sentido, de los 50 servicios de control simultáneo programados en todo el país, ya se han publicado 33 informes correspondientes a las regiones de Ayacucho, Cusco, Loreto, Ucayali, San Martín y Cajamarca. Cabe destacar que el objetivo de las visitas de la Contraloría es que la población estudiantil no se exponga ante la COVID-19 y que las instituciones cumplan con las medidas de bioseguridad. Los resultados de las visitas de control fueron comunicados al UGEL con la finalidad de que presenten un plan de acción para superar las situaciones advertidas. Y atención con esta información porque desde diciembre solo las personas vacunadas contra la COVID-19 podrán ingresar a Gamarra. Alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, también se mostró de acuerdo con la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona comercial. El alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, anunció que los ciudadanos que no estén vacunados contra la COVID-19 con sus 2 dosis no podrán ingresar al emporio de Gamarra desde diciembre. El 1 de diciembre empezamos un control estricto para que gente que no esté vacunada no ingrese a los emporios. Pero lo mismo, la afluencia a Gamarra en Navidad es un promedio de 500.000 personas por día. Indicó que en el emporio de Gamarra trabajan alrededor de 100.000 personas y el flujo diario de clientes ronda las 300.000. Por otro lado, el alcalde se mostró de acuerdo en que las Fuerzas Armadas brinden apoyo a la Policía Nacional en el manejo de la seguridad ciudadana. Llamar a la Premier, a la Presidenta del Congreso, estamos pidiendo apoyo para que haya policías y venga el ejército. En Gamarra, si no hay apoyo del gobierno, va a ser inevitable realmente, porque nos sobrepasan. Hay más de 15.000 ambulantes en La Victoria, producto de esta crisis económica. Sostuvo que Gamarra, al ser un gran centro empresarial, es un punto de reunión de muchos ambulantes, lo cual crea desgraciadamente muchas mafias, razón por la cual pidió al ministro del Interior mayor apoyo, sobre todo durante las próximas fiestas de fin de año. Que tome las medidas del caso, estamos en el momento oportuno, pese al esfuerzo que hacemos como municipio para poner orden. Los países de la OEA sentencian que las elecciones en Nicaragua no tienen legitimidad democrática. Veamos. Con 25 votos a favor, 1 en contra, 7 abstenciones y 1 ausencia, el proyecto de resolución. En su Asamblea General, los países de la Organización de los Estados Americanos adoptaron una resolución que critica la votación del 7 de noviembre y la victoria de Daniel Ortega. La OEA afirmó que las elecciones no fueron libres, justas ni transparentes y carecen de legitimidad democrática, y que una evaluación colectiva inmediata de la situación en el país será realizada este mes. La reelección de Daniel Ortega para un 5º mandato en Nicaragua es oficialmente condenada por la Organización de Estados Americanos y sus 34 miembros durante su Asamblea General número 51, que tuvo lugar virtualmente. El órgano regional votó una resolución sobre la situación en Nicaragua. La resolución deplora el caso omiso que el gobierno del país centroamericano ha hecho a las iniciativas diplomáticas y técnicas emprendidas desde junio de 2018 por la OEA para promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos en Nicaragua. Además, concluye, con base en los principios de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, que las instituciones democráticas en el país centroamericano han sido seriamente socavadas por el gobierno. Queridos amigos, llegamos al final del programa. Los invitamos a seguirnos a través del 516 de Movistar TV, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y por la frecuencia de nuestros canales aliados.
Los dejamos ahora con imágenes de nuestra danza marinera. Permiso. Thank you.